encuentren muy bien. Hoy venimos a hacer un video como el de los 10 países más poblados del mundo. Pegó bastante, venimos a hacer el de los 10 países menos poblados del mundo. Y vamos a hablar también de algunos aspectos geopolíticos que tienen estos países, especialmente porque hay algunos que tienen muy pocos habitantes para ser países y hay otros que tienen muchos habitantes, pero por diferentes razones imperialistas no son países, como el caso de Palestina, o al menos no son países para la hegemonía occidental. Juan Sebastián, el primer punto de la agenda de hoy es hacer un ranking de cuáles son los países reconocidos por Occidente que tienen menos habitantes en todo el mundo. Juanse, ¿cuál es el país número 10? País con menos habitantes, Ciudad del Vaticano. Hablemos un poquito de ese. Cuenta con tan solo 825 habitantes. Así que también por eso es que aparece ciudad, porque parece una ciudad incluso menos poblada, siendo el único país con menos de 1000 habitantes. Ustedes saben que hemos hablado de un libro que se llama Historia Criminal del Cristianismo. Es un libro de Karlheinz Desnet, que es un historiador alemán del siglo XX que fue demandado por la iglesia y le ganó una demanda a la iglesia porque él hizo 10 volúmenes o 10 tomos o 10 libros contando las mentiras de la iglesia católica, contando la corrupción, cómo eliminaron el paganismo. Entonces, en ese libro de Karlheinz Desnet hay una tesis muy interesante y es vislumbrar el cristianismo como el mayor poder fáctico de Occidente. O sea que esta religión ha sido la que ha armado la hegemonía y por eso es normal que se considere que el Vaticano es un país, es solo por el poder histórico que tiene esta iglesia, que ha sido investigada desde muchos enfoques, a favor y en contra, pero que acá la hemos criticado por ser una institución colonial y criminal, como la define Karlheinz Desnet. ¿Papá? Bueno, entonces veo que por ahí hay un comentario, Juanse. Juanse, salúdame a la gente. En uno de Sid People With, que dice, profe Juanse, buenas noches, y un emoji de una fiesta. Buenas noches para Sid People With y un feliz año. Igualmente para Sid People With, gracias por esa sintonía, por ese apoyo en un año lleno de prosperidad. Estamos hablando de algunos aspectos geopolíticos de los 10 aparentes países menos poblados del mundo y estamos discutiendo por qué el Vaticano, con tan pocos habitantes, es considerado en Occidente como un país y Palestina no. Palestina, que tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. Y en este Mundial de Fútbol que acabamos de ver en Qatar, vimos que se vio bastante la propaganda Palestina libre, algo que ha sido recurrente y que tiene que ver con esto, con criticar la posición de Occidente sobre Palestina. Juanse, ¿tú qué opinas de esto? Que el Vaticano, con el poder que tiene dicha iglesia, puede hacer un país y Palestina no. Es que pues esa ciudad del Vaticano es un país con menos de 1000 habitantes y Palestina que tiene 5 millones no es considerado como un país y esa ciudadcita que tiene menos habitantes que Medellín, ¿que cuántos tiene? Medellín tiene casi 3 millones de habitantes. Mucho menos que Medellín. Y qué bello. Y qué bello, es considerada un país.
tiene más habitantes el barrio Campo Valdés. O sea que nada más en unas cuantas cuadras, Campo Valdés tiene los habitantes del Vaticano. Yo me atrevería a decir que una cuadra de Campo Valdés. Papá tampoco. O sea, puede que sea pequeño y todo, pero pues, o sea, tampoco hasta tal nivel. En las calles, o sea, ¿Cuántos tiene el Vaticano? ¿Cuántos tiene? 825. Bueno, en unas pocas cuadras, no de Campo Valdés, cualquier barrio en pocas cuadras tiene sus habitantes. Estamos hablando de algo que ni siquiera es un barrio, o a lo sumo debería ser un barrio, ni siquiera un municipio. Entonces, es tanto el poder de la iglesia que esa cosa tan pequeñita, llena de oro robado, es el país supuestamente con menos habitantes en el mundo. Ahí puedes ver tú el poder que tiene esa iglesia, Juan Sebastián. Por cierto, Sir Pipowit nos comentó, gracias Juanse y profe, aquí haciendo ejercicio y escuchándolos, lo mejor para ustedes, también para ti. Excelente, muy buen provecho con ese ejercicio. Juanse, bueno, ya hablamos un ratito del Vaticano, hablamos un ratito de Palestina, que para los que somos antioccidentales también es un país. Juanse, ¿cuál sigue después del Vaticano? En número 9, Tuvalu. Ujú, Tuvalu es un país ujú. con 11.650 habitantes. Bueno, al menos ya tiene más de 1.000 y más de 10.000 habitantes. Eso podría ser considerado un ¿qué? Es un caso diferente del Vaticano, porque aquí no pesa la historia jerárquica y hegemónica de una religión, pero si te pones a mirar, Bello sería un país gigante al lado de este país, o sea, porque Bello tiene 700.000, 800.000 habitantes, o sea, Bello, imagínate lo grande que es Bello al lado de este, por ejemplo. Entonces, mira que sigue siendo un país bastante extraño, Juanse, pero por lo menos no tiene esa hegemonía de ese primer, entre comillas, país. ¿Tú qué piensas de este, Juanse? Sí, pues no creo que se pueda considerar un país, así como la mayoría de los que estén aquí, pero pues Y lo consideran un país, pero bueno, son cosas extrañas de la geografía, cosas muy locas. Para mí podría ser más país Puerto Rico, que Puerto Rico es una colonia estadounidense, pero podría ser más país Puerto Rico que este, pero son cosas extrañas. en este país tiene aproximadamente casi 11.000 habitantes más que la Ciudad del Vaticano. Ok. Juanse, ¿cuál sigue? Número 3, digo, número Sí, 8, supongo, sí. Nauru. Ah, bueno, al menos esto cayó un amigo de nosotros. ¿Cierto que sí? Nauru, Ah, no, 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 creí que era Mauro. Nauru, Ah, sí, 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 era un chiste malo. Bueno, hijo, ¿ese cuántos tiene? 12.580. No, la misma cuestión, o sea, es... Es una cosa extraña, pero también es interesante mirar lo relativo a que es la concepción de país, o sea, que otros que tienen bandera, que tienen posición política, que tienen religión, no son países, y estos que perfectamente podrían ser un barrio, son dizque un país. O sea, muchos barrios del mundo tienen esa cantidad de habitantes, Juanse. Y no tiene una diferencia tan grande como la que era entre Ciudad del Vaticano y Tuvalu. Ahora la diferencia entre Tuvalu y Nauru son unos 1.000 habitantes. Exacto. Juanse, ¿cuál sigue? Número 4, Palaos. Bueno, Juanse, este país, ¿cuántos habitantes tiene? 18.010 habitantes. La misma cuestión, o sea, ¿cuántos barrios en el mundo hay con mayor cantidad de habitantes que ese? Muchísimos. Y este también tiene una gran diferencia. Este de Palaos tiene una diferencia
muy alta como Nauru, siendo de unos 6.000 habitantes. Sigue siendo muy poquito, Juanse. Sí, sinceramente. O sea que la Universidad Nómada tiene más suscriptores que algunos de estos países habitantes. O sea, prácticamente ya tenemos más, algunos tenemos más habitantes que el Vaticano en la Universidad Nómada. Ay, sí. La verdad es que yo no entiendo cómo alguien puede considerar un país o una de estas cositas. Ahí están los efectos del colonialismo y del imperialismo eurocéntrico. Hasta una ciudad común y corriente puede llegar a ser más grande. Un barrio, Un barrio inclusive. de los barrios pues grandecitos. Mm, Juanse, ¿cuál sigue ahí? A ver. Número 5, San Marino. Uy, ese es malísimo en fútbol. Ese, Bueno, yo de ese país conozco muy poquito. También sé que tiene muy poquitos habitantes, pero ¿te acuerdas que te había hablado de una selección que es muy mala en fútbol y que lleva como 2 décadas sin ganar un partido? Son estos, esos troncos. Tú sabes que cuando juegan muy mal al fútbol se les dice troncos. O sea, yo solo sé de ese país que son muy malos para jugar al fútbol. ¿Qué piensas de esto, Juanse? Pues bueno, la diferencia de este con Palaos es la más grande, ¿cuánto? ya que este país tiene 33.000 y Palaos tenía 18.000 más o menos. Bueno, va mejorando la cosa. Ya 33.000 me parece que podrían ser un buen barrio grande. Bueno, con razón son tan malos en fútbol, porque es que son muy poquitos. Imagínate estos tipos compitiendo con Alemania, que son 80 millones de habitantes. O sea, un paisito de 33.000 compitiendo con un paisote de 80 millones. Entonces, imagínate cuántos goles le mete la selección alemana a San Marino y todas las opciones que tiene. Es como que la selección alemana juegue un partido contra Copacabana. Podría ser. ¿Sí? Increíble. Bueno, hijo, llegó otro comentario. Léelo, por favor, hijo. Ujú. Ya voy. Una Gabriel Erazo. Buenas noches, Wilmer. Te agradezco desde el fondo de mi corazón que sigas con esta iniciativa educativa. Hermosa labor. Gabriel, gracias. Es muy bacano cuando se va consolidando una audiencia. Este 1 de enero tuvimos la oportunidad de compartir, empezar el año con pie derecho. El 31 de diciembre también les presenté un balance en la tarde. Juanse, les estaba hablando a Gabriel y a toda la gente que nos acompaña en estos días que las vistas en los últimos 365 días se cuadruplicaron, los suscriptores se triplicaron, los usuarios recurrentes se quintuplicaron, las horas o el tiempo de reproducción de la gente se triplicaron. Entonces, hemos mejorado mucho entre enero del 2022 y enero del 2023. Juanse, ¿qué piensas de eso, Juanse? Increíble. Incluso conseguimos muchas cosas, como micrófonos, baffles, demás. Mejor internet. Mejor internet, Más de 30 libros. más de 30 libros, un montón de cosas. Y fuimos a Bogotá a la posesión de Gustavo Petro en avión. Todo gracias a ustedes, a ese apoyo y sobre todo a la sintonía. Juanse, entonces, volviendo al tema de estos pequeños países, San Marino tiene fama por ser malo, pero es que uno viendo esta estadística, uno entiende por qué son tan malos para jugar al fútbol, porque son muy poquitos. Entonces, hay muy poquita posibilidad de elegir cracks. Entonces, imagínate tú que se enfrente a Alemania con San Marino. Entonces, es como enfrentar a Alemania contra un pequeño municipio de Antioquia. Sorprendente. Hijo, ¿cuál sigue? Bueno, número yo no sé qué. Liechtenstein, dilo por favor. Liechtenstein. Ay, horrible. ¿Cómo fue que pronunciaste ese nombre? Siendo el país que tiene más letras de Europa. ¿Cuántos habitantes tiene este país? 38.020. ¿Se acuerdan que hace pocos días yo les compartí un debate que tuve en Facebook
con una escritora y economista de derecha que ella defiende la tesis de que el salario mínimo legal vigente debe eliminarse o reducirse. Y ella me ponía el ejemplo de este paisito. Me decía, no, es que vea, es que el Estado pequeño sí funciona. Mire el ejemplo de Liechtenstein. Pero me está poniendo el ejemplo de un municipio que tiene muchos menos habitantes que la mayoría de municipios del Valle de la Burrada. Bueno, papá, de hecho no es un municipio, sino que es un país. No, yo sé que es un país, según las bobadas modernas, es un país, pero esa bobada debería ser un barrio. Entonces me estaba poniendo como ejemplo comparativo con Colombia una cosita de esta señora. La señora Vanessa Vallejo estaba un poco loca. Bueno, retiro la falacia ad hominem. La señora Vanessa Vallejo planteó unas ideas muy locas. Bueno, ya corregí un poquito la falacia ad hominem, la convertí en una falacia ad hominem circunstancial. Papá, ¿por qué hasta la más pequeña palabra le pones una falacia? Ah, bueno, la diferencia de algo que no lleva haciendo desde hace tiempo, la diferencia entre San Marino y Liechtenstein, Sí, cierto que la pronunciar bien, ¿verdad? Liechtenstein. Sí. Bueno, es de 5.000 habitantes más o menos. No quiero hacer cálculos matemáticos, pero bueno. Juanse, ¿y sabes qué? Esta señora, cuando me puso ese ejemplo, en el 2018, yo sabía que ese país tenía pocos habitantes, pero nunca imaginé que fueran tan pocos habitantes. Entonces, según eso, la propuesta de Estado minarquista solo funciona en estados pequeños. O sea que si yo soy alcalde de Copacabana, de Girardota, de Barbosa, de La Estrella, de Sabaneta, que son municipios pequeños, más o menos con esa cantidad de habitantes, entonces yo podría proponer como alcalde de esos municipios un estado minarquista como el que sueña Vanessa Vallejo. Y aún así yo no sería capaz de eliminar el salario mínimo. Entonces mira la diferencia política y económica que tengo con esta señora. Sorprendente. Hijo, ¿cuál sigue? Mm, número 100.554. Mónaco. Mónaco. Oiga, Mónaco. eso le pertenece a Francia. Ah, pero es un reino, es un reino. Otra cosa que... Prácticamente la diferencia de Mónaco y del Liechtenstein. son unos 900 habitantes. No voy a hacer cálculos matemáticos. No es broma, sí lo voy a hacer. 940 habitantes. Bueno, es un principado, el Principado de Mónaco. Y si- Esa bobada, yo no entiendo por qué la consideran un país. Si ahí no juega un equipo francés donde jugó Mbappé y jugaba Falcao, y es un equipo que le competía al Paris Saint-Germain. O sea, como una bobada que compite en Francia lo llaman país. Papá. La misma bobada que con el Vaticano y Ciudad del Vaticano. O sea, son cosas que yo no entiendo. Pero Ciudad del Vaticano es mucho más pequeña, Ah, sí, muchísimo. claro. Y más Como, imperialista. como 38.000, tiene como 38.000 habitantes más Mónaco. Por cierto, ¿Y por qué no tienen selección de fútbol? O sea, sí, esa es otra cosa que me parece absurda. Bueno, vamos a creerles que son paisitos de cientos o de miles de habitantes, pero esos paisitos, ¿por qué no tienen una selección de fútbol? papá, ya deja de... Pero, ay, San Marino sí tiene, o sea, porque San Marino sí tiene Papá, y el Vaticano y Mónaco no Papá. tienen. papá, ¿por qué no mejor dejas de quejarte y te vas a decirle a los franceses, hey, franceses, hagan algo con este Mónaco? Increíble. No, pero yo no me estoy quejando, estoy haciéndome preguntas o sea, ¿por qué San Marino sí tiene selección de fútbol y el Vaticano y Mónaco no tienen selección de fútbol? Es una pregunta geopolítica, nada más. ¿Tú qué piensas, hijo? Sí, es que con 38.960 habitantes, prácticamente 39.000 años, ¿Años? digo 39.000 habitantes, te confundí con tu edad. Ah, no me vaya a no me cartelé así que yo apenas tengo 29, yo tengo solo... 29 años, recién cumplido. El 15 de diciembre te celebraron los 39. Yo apenas tengo 29, hijo, 29. Pero en cada pierna. O sea que realmente sabes cuánto tengo. Bueno, 29 más 29, ¿cuánto es?
58. 58. Bueno, yo tengo 58, pero no le digas a la gente que soy tan viejito. Tengo 58 añitos apenas. Papá, ¿sabes que esto está grabado y lo dijiste en voz alta? Shh. Bueno, hijo, ¿qué país sigue? Que sigamos, siguiente, como decía Uribe. Siguiente pregunta. Cuando Uribe le preguntaban algo comprometedor, Uribe decía, siguiente pregunta. Entonces, siguiente país. En número 15.000 millones de billones de trillones. San Cristóbal y Nieves. Bueno, San Cristóbal no es un corregimiento de Medellín que queda allá arriba en una loma, no. Eso no es San Cristóbal. ¡Es un país y punto! Bueno, ahora sí continuando. Esto tiene unos 52.830. Pero si Colombia tenía eso. En una pregunta, ¿eran 50.000 habitantes o 50 millones de habitantes? Colombia tiene 50 millones de habitantes, es correcto, Juanse. Juanse, ¿qué piensas de este paisito? De este paisote. Pues que la diferencia de este y de Mónaco son unos 20.000 habitantes. No me voy a poner a hacer cálculos matemáticos porque me da pereza. No, estamos en vacaciones y cuando uno está en vacaciones tiene que sacar el cerebro a descansar después de tanto trabajo y tanto parcial y tanto examen. Juanse, definitivamente esto es ridículo. O sea, que cosas tan pequeñas sean llamadas países y Palestina no. O sea, es ridículo. Papá, ¿por qué no dijiste? Puerto Rico no. O sea, Puerto Rico es una colonia, pero es una colonia en donde no les dan derechos a nada. Papá, ¿por qué no dijiste eso cuando estábamos en Ciudad de la Iglesia Católica? Digo, en Ciudad del Vaticano. Bueno, yo creo que sí lo dije, porque yo considero que este término de país es demasiado ridículo aplicarlo a esas cositas tan pequeñas, pero bueno, cosas locas del ser humano. Juanse, por ahí llegó un comentario, me gustaría que lo sí. leas. Léelo. Justo revisé en el momento en el que me diste eso. Gabriel Erazo dijo, Wilmer, ¿qué es lo que define un país como tal? Pues tú eres el que sabe eso. No, es algo que tiene que ver con la identidad y también con el territorio, porque una cosa es la patria, otra cosa es el país, otra cosa es la república, otra cosa es el estado. La patria viene de pater, o sea, el lugar de donde nace uno, esa es la patria es donde uno nace, por eso es que uno no debe hacerse matar por la patria, porque uno nace en un lugar y puede luchar en otro lugar. Así como hubo alemanes que lucharon con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, también hubo alemanes que lucharon contra Hitler, o austríacos que lucharon contra Hitler. Ok, ¿por qué se contradicen tanto? Bueno, es normal que en el ser humano haya contradicciones, pero una república se supone que es un país en donde hay un presidente o un parlamento y se distingue república de monarquía. Y una nación es cuando hay unos elementos culturales de identidad. Pero un país tiene que ver fundamentalmente con un territorio que se establece a través de una frontera y que es algo más allá de la población y tiene que ver más con el tema de la identidad cultural según el territorio que se habita. Bueno, pero pensándolo bien, Juanse, la idea de país no es tan idealizada como nosotros la creemos. ¿Sabes por qué, Juanse? ¿Por qué? Ahí se durmió el niño. Papá, ¿por No. qué? ¿Por qué me despertas primero que todo? Menos mal me diste esta silla tan cómoda. O si no, no me hubiera podido dormir y me hubiera quedado 1 año y medio esperándote. No, es que tú eres el Goat, tú eres el rey Juanse. Porque es una monarquía. Como es una monarquía, tú eres el rey Juanse. Y este es mi súper asiento. Eso, una silla de rey. No, el mío es asiento de plebeyo. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque... Y antes yo me sentaba en el de plebeyo y tú en el piso. Exacto. Entonces, por ejemplo, los guayú. Los guayú, cuando uno va a La Guajira, al Cabo de la Vela, dicen que los demás colombianos somos alijuno, o sea, extranjeros. O sea, nosotros somos extranjeros para los guayú. Entonces, el concepto de país también tiene que ver un poco con la identidad. Y un país pequeño puede ser una tribu,
Por ejemplo, cuando hay tribus indígenas que participan en los festivales de poesía, dicen, por ejemplo, el, el país de los Tairona, perfectamente se puede decir así, bueno, el país de los Guayú. No, pues todavía sigues hablando, me dormí como unas 8 horas y de esas 8 horas tú hablaste. No, porque la pregunta es muy interesante, porque prácticamente el país es algo que encierra una identidad. Entonces, el Vaticano es un país porque hay una religión dominante que los identifica. Siguiente país. Bueno, Uribe, sí, señor Uribe, como usted diga. No me vaya a mandar la motosierra, señor Uribe. Señor Uribe, ¿cuál es el otro país? Señor Uribe, por favor, no me ponga las botas al revés. Número 15.554.859. Las Islas Marshall. Marshall. Papá, ¿por qué me corriges siempre? Me corregiste con Mónaco, Mónaco. con Liechtenstein Liechtenstein. y ahora con las Islas Marshall. Marshall y el oso. No, es un programa ruso. Ese país es ruso, papi. Papá, acaban de llegar un montón de comentarios de la noche a la mañana. Eso es porque se puso esto bueno. ¿Qué dice la gente, hijo? Natalia Escandón dice: un saludo a los dos, qué alegría escucharlos, nutriéndonos y aprendiendo juntos. Natalia, muchas gracias por la sintonía y por compartir esta serie de pensamientos. Y yo la verdad me retracto porque si los guayú se consideran un país, los del Vaticano también se consideran un país. Entonces yo siento que lo de país tiene que ver mucho con la identidad. Entonces prometo ser un buen cristiano, ir a la iglesia a misa de 5 de la mañana, no, a esa hora no hay misa, a misa de 7 de la mañana y respetar, respetar el Vaticano como un pequeño país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. Bueno. Por cierto, Gabriel Erazo contó, país número 6402. Sí. En el país de Uribe, porque hizo 6.402 falsos positivos. Es un país zombie. Hola, somos el país de Uribe, somos falsos positivos. Somos el país 6.402, jaja. Muy bueno, está muy bueno el tiro. Bueno, Juanse, ¿qué otros comentarios llegaron? Ya. Bueno, ¿En cuál país vamos, hijos? Hijos. Es como si Visco vea el doble, ¿no? No, es porque viste a Hani, porque llevas porque no la vas a ver en 2 semanas y por eso te estás volviendo loco. Porque Paula, si te puso un problema, si te dio por donde te duele. Bueno, Juanse, ¿cuál país sigue? Oye, no terminamos y ni siquiera dije el número de las Islas Marshall. 58.790 años, como la edad de mi papá. 58, yo tengo 58 añitos, pero bien vividos. Juanse, otra ridícula, otro país muy admirable, muy respetable, con esos habitantes, con esa gente tan bonita, eso parece como un municipio de Antioquia, pero bacano. Bueno. ¿Cuál sigue, hijo? ¿O ya acabamos? No, falta el último. ¿Cuál es el último? Número 0. La República Dominicana. ¿Dominicana? No, Dominica. Dominica. ¿Es Dominica o Dominicana? ¿Cómo así? Pues no sé, ahí dice Dominica. Está malo. Seguro les faltó escribir el último na. O sea. ¿Cuántos tiene la República Dominicana? ¿O Dominica? Bueno, a ver. El que escribió esto. Sí. Ay, no, yo tengo pereza. Ay, no, qué pereza. No voy a hacer más. Apago esto y me voy pa' casita. Chao. ¿Cuántos tiene? De hecho, ese mismo fue el que hizo el calendario maya y por eso el 21 de diciembre del 2012 lo paró. Pero bueno, 71.810 es el país que más tiene. Ya se Entre los que menos tienen. Entre los que menos tienen. Yo vi fue un montón de barrios que se creen países, pero si se creen países hay que respetar esa autopercepción. Juanse, hemos llegado al momento de las conclusiones. No, pues es que sí. Juanse, ¿cuál es tu conclusión?
Ay, no, Juanse. Eso fue una flatulencia. No, fue que yo soplé y el micrófono lo suena así. Como los tres cerditos, así. Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Hey, muchas gracias por compartir este rato con la Universidad Nómada. Gracias a toda la gente que nos vio en vivo y en directo. A Gabriel, a Natalia, a Sid Pipot Wit, a la gente que nos vio en Sid silencio. people with. Sid, Yo también te voy a corregir a ti. Si es que te equivocas porque tú me corriges a mí. Sid People Wit. No, Sid people with. Ahí no hay ninguna de. ¿Por qué no sabes pronunciar los nombres? Sid People Wit. Ay, al fin lo pronunciaste bien. Yo no entiendo por qué se puso un nombre tan enredado. No, Es el nombre artístico, porque no respetas el nombre artístico del compañero. ¿Cuál es su conclusión, hijo? Pues que vivimos en el país 6402 y que no puedo creer que de pronto los del Vaticano hicieran. Voy a hacer un país. Por cierto, Sir People With hizo un comentario de aplausos. excelente. Y llegué tarde, pero los veré en diferido. Gracias, Jorge. Yo tengo solo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que es absurdo que el Vaticano, Liechtenstein y compañía sean países y Palestina no. Definitivamente eso muestra que no hemos podido salir del imperialismo y del colonialismo. Papá, no te preocupes, yo te completo todos los países. Pero, y segunda conclusión, Papá, déjame déjame completar. terminar, papi. No, y segunda conclusión, que estudiar estas curiosidades de los países más poblados, menos poblados, es una oportunidad geopolítica para analizar temas con niños como Juan Sebastián que tienen ya ese tipo de inquietudes. Así que seguiremos en este trabajo y en esta construcción de una sociedad más democrática. En los asesinos, No, papi, en serio, sino más democrática, en lo político, más incluyente, en lo social, más equitativa en lo económico, y más sostenible. en lo ambiental. No me dejaste ni siquiera terminar la conclusión tuya. A ver, Ciudad del Vaticano, Tuvalu, Nauru, Palaos, San Marino, Malos papudos. Listo. Malos. Liechtenstein, minarquistas fracasados. Mónaco, Principado francés. San Cristóbal de Nieves, Corregimiento de Medellín. Islas Marshall. No, deberían ser una colonia británica más bien. ¡Ya! Y la República Dominica. ¿Dominica o dominicana? Dominicana. Papá, ya deja de hacer trabalenguas. ¿Cuánto es que tiene la Dominica? En 71.810. La que más tiene, de las que menos tienen, que son supuestamente países, pero parecen más, siquiera unas comunidadcitas. Ah, bueno, gracias Jorge por las valoraciones. No, Juan Sebastián es un niño muy pilo y él no se deja corregir tan fácilmente, pero él va a ir aprendiendo cositas de la vida y le encanta mucho aprender este tema geopolítico y de cultura de los diferentes países. Juanse, un mensaje final para la familia nómada. ¿Cómo te sentiste en tu primer video del año? Bien, en el primer video del 2023. Bueno, gracias Juanse por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos vio. Espero que te guste en diferido el video, Jorge. A Jorge Clavijo, a Sid Pipowid, a Gabriel Erazo, a Natalia Escandón y a todas las personas que permanecieron en silencio y a los que nos vieron y a los que nos van a ver en diferido en unos 84 años. A toda esta gente, muchas gracias y mañana nos veremos con más contenido de la Universidad Nómada. Tenemos contenido sorpresa, Juanse. Así, por ejemplo, vamos a analizar una especie de minis guadalupas y demás.
Y, y ya también dentro de poco hacemos un video de noticias de la Universidad Nómada. Así es, noticias, análisis de pensamiento crítico y demás. Así que se vienen cosas muy bonitas. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Hasta pronto. Muchos abrazos a Jorge Clavijo. Igualmente, amigo, gracias.